bienvenidos. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Les recuerdo, estamos en la serie, continuamos en la serie Un Salvador para Todos. El día de hoy vamos a ver el tema número 37, si me salieron bien las cuentas. Y este tema se llama Salvador y Siervo. El pasaje que vamos a ver abarca desde el capítulo 9, del versículo 43 de la segunda parte. La semana pasada, hasta el versículo 50, la semana pasada les hice el comentario de que el versículo 43 lo cortaron, ¿no? Ahí en el sentido de donde hicieron la división, porque les recuerdo que la Biblia no se escribió con capítulos y versículos, sino de corrido. Que ya el hecho de que tuviéramos capítulos y versículos ya es algo muy, muy, muy tardío, ¿no? Se puede decir que ya más bien es historia más reciente. Entonces, de alguna manera, cuando hicieron la división, lo dejaron ahí en medio, y ahorita van a ver por qué. Aunque lo vamos a leer todo, ¿sí? Para agarrarnos bien. Para los que anotan, los pasajes paralelos de este pasaje es Mateo 17, del 22 al 23, y después del 18, del 1 al 5, y en Marcos 9, del 30 al 40, básicamente, o el 41, lo puede abarcar incluso hasta el 42, aunque hay un cambio de tema por ahí, de tema, ¿no? Yo no sé si algo, por ejemplo, en las Biblias, no en todas, pero en la mayor parte de las Biblias, o traen encabezados, y debajo de esos encabezados traen los pasajes paralelos. Siempre pónganles atención a ellos, ¿no? Es muy importante. Porque en este tema que vamos a ver, miren, hay cualquier cantidad de pasajes pues en toda la Biblia en donde se refiere al Salvador o al Mesías, al enviado de Dios, como a un siervo. Ponga mucha atención en esto, porque aquí está muy fino el asunto. ¿Sí? Es el Mesías como el siervo de Dios, como el enviado de Dios. Porque existía, ¿verdad?, esta idea de un Mesías político, poderoso, carismático, casi como quisiéramos que fueran nuestros políticos, ¿verdad?, honestos. Pero bueno, repito, hay muchos pasajes, hay capítulos completos. Para no ir muy lejos, yo lo he mencionado, Isaías 53, ¿verdad?, lo relata a él como el siervo, incluso como el siervo sufriente, ¿verdad? Nos habla también, hay muchos pasajes en donde vemos donde la naturaleza del Mesías es servir. Entonces, fíjense, es servir. Si es el Salvador, es el enviado de Dios, pero él vino a servir. De hecho, en palabras del mismo Señor Jesús, ¿verdad?, allá en Mateo 20, 28 nos dice, como el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él mismo, obviamente, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aquí es muy importante tener esto en claro, porque está poniéndose él como el Salvador, pero se está poniendo como siervo. O sea, dice, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y muchas veces el pensamiento que se tiene y lo voy a decir así, para no irnos muy lejos, ¿no? En la iglesia de Cristo, lamentablemente, luego existe este pensamiento, es que los que están sirviendo tienen privilegios. Estás sirviendo, entonces yo voy y te sirvo. Y se ha malentendido eso. Yo creo que han habido cosas que se han malentendido, ¿sí? De repente ya hay mucha gente que quiere entrar al ministerio porque le gusta la pleitesía, porque le gusta que lo atiendan, porque le gusta tener la atención puesta en ellos, en fin. Pero bueno, vamos a estar hablando algo acerca de eso, porque todo esto los comento aquí
porque todo esto va a entrar en juego. Entonces quiero que tengan estos elementos a la mano. El pasaje que vamos a estar viendo hoy, en su pasaje paralelo ahí de Marcos, bueno, yo lo he comentado, lo seguiré diciendo, al menos un par de veces más en esta sesión. Marcos siempre presenta ese, pues ese enfoque, ¿verdad? Ese input de un testigo presencial. La fuente principal de Marcos, pues en esencia es Pedro, ¿no? Aunque Marcos es quien lo redactó, quien lo hizo, la fuente de Marcos fue Pedro, y Pedro estuvo como testigo presencial. Entonces, en el Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 9, del versículo 30 al 32, nos ubica, fíjense, aunque estamos viendo Lucas, pero esto es para ver el cuadro completo, ¿sí? Marcos nos ubica que ya estaban de camino a Galilea, ¿sí? Escena, nos da esa escena, ¿verdad? Porque ya era la última vez que iba a estar ahí, en Capernaum, incluso, ¿verdad? Y ya después de ahí, ¡pum!, ya el ascenso a Jerusalén. Entonces está en ese desenlace ya, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad? Señala ahí Marcos que el Señor les enfatizaba que no querían que le anduvieran diciendo a la gente quién era Él. Entonces recuerden que la gente lo buscaba a Él como ese Mesías político, ¿sí? Y que buscaban hacerlo rey. De hecho, en alguna ocasión, después de la alimentación de los 5,000, ustedes recordarán que se fue al otro lado del lago, ¿verdad? Porque la gente lo andaba buscando, dice que fueron a buscarlo para hacerlo rey. De hecho, en Juan nos menciona eso. Y bueno, en cierta medida todo eso se debe, o en casi toda la medida se debe, por un lado, a la expectativa que ellos tenían de quién era el Mesías y de cómo debía de ser el Mesías, a qué vendría, pero otra vez era un Mesías político que nada tenía que ver con ese Mesías siervo, con ese Salvador siervo, ¿sí? Entonces, nos enfatiza también, ¿verdad?, de que Él les enseñaba acerca de los padecimientos que iba a tener que tener en Jerusalén, cómo iba a ser maltratado, cómo iba a ser muerto, ¿verdad? En fin, entonces todas estas cosas están entrando en juego y sí es cierto que hay una carga de emociones muy fuerte y que hay unos choques acá hay unos choques de argumentos muy, muy fuertes. Y bueno, vamos de lleno ya al tema entonces. Vamos a ver los versículos 43 y 44. Dice, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos. Entonces, bueno, claro que todo lo que el Señor hace es maravilloso. Todo lo que el Señor hace es sorprendente, porque siempre está en la esfera de lo sobrenatural. Hoy en día, las cosas que Él sigue haciendo, sigue tratando, sigue cambiándonos, sigue obrando milagros, y todo eso tiene que ver, está dentro de esa esfera sobrenatural. Entonces, por supuesto que la gente estaba maravillada, por supuesto que nosotros a veces leemos en la Biblia, ¿verdad? Echó fuera, era un demonio, pero en ese tiempo era algo muy, muy tremendo, era algo muy impresionante, era algo que resonaba mucho, porque fíjense que había, de hecho en el libro de los Hechos nos habla de eso, una parte que habían exorcistas ambulantes, o sea, que andaban ahí echando demonios y pues como curanderos, como chamanes, pues, ¿no? Entonces, pero el sentido original que se tenía, ¿verdad? Incluso los fariseos tenían el sentido de que, híjole, echar fuera un demonio era algo que solamente Dios podía hacer, o un enviado de Dios podía hacer, ¿sí? Entonces, estaban maravillados porque recordemos la semana pasada hablamos de ese joven, ¿verdad?
que lo maltrataba mucho este demonio y bueno, el Señor lo echó para afuera y listo. Entonces ahí se quedó. De hecho, ahí se queda esa parte del versículo 43 que les comenté al principio, ¿verdad? Todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. Y después dice, Jesús dijo a sus discípulos, ¿sí? Hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Entonces, aquí ya les habla de los padecimientos de Él, ¿sí? Les empieza a hablar de los padecimientos de Él. Repito, en Lucas, en Marcos, lo hace todavía más detallado, ¿no? Da bastante más detalle, ¿no? Se los voy a leer. El versículo 31 de Marcos 9 dice: Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Entonces Él les está hablando esto, ¿sí? Les está diciendo estas cosas, pero hay una frase que les dice ahí, que ustedes las ven ahí en negrillas, que dice: hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Es una manera de decir, miren, hagan lo que hagan los demás, ¿sí? Ustedes asegúrense de poner atención en estas palabras, no se distraigan con cosas que van a estar pasando. Pongan atención a esto que les voy a decir, ¿sí? Es algo muy enfático. De hecho, algunas versiones, algunas versiones que sacaron en Medio Oriente, como la siriaca y la arábica, traducen esto como: hagan que se hunda en el corazón, ¿sí? O sea, hagan que estas palabras se hundan en el corazón, que se les meta al corazón. Porque, y es una muy buena traducción, porque, miren, si la palabra de Jesús no penetra en nuestra mente, si no ponemos atención a ella, si no hacemos que penetre en nuestros oídos, ¿sí? Si no hacemos que penetre en nuestro corazón, no vamos a ver provecho. Porque aquí no depende de que Él nos force a hacer algo, ¿sí? Por eso dice: hagan, o sea, ustedes pongan atención, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Entonces seguimos leyendo el versículo 45 de Lucas 9. Dice: pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Ahora, miren, aquí hay un par de detalles que me quiero detener un poquito, ¿sí? Póngame mucha atención, por favor. Lo primero es que es obvio que esto nos lleva y nos da la razón del por qué no entendían, ¿sí? Del por qué no estaban entendiendo. La razón es, dice, porque les estaban veladas para que no las comprendieran. Es decir, aquí ya hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito de Dios. Ahora, solo Lucas da este detalle. Marcos solamente nos dice que no entendieron y hasta ahí se queda. Mateo ni siquiera dice, ¿verdad?, de que no entendieron. Solo dice que se entristecieron cuando les anunció su muerte. Entonces, por eso es muy rico. Yo quiero insistir, cada reunión voy a insistir en esto, ¿sí? En cada estudio. Los pasajes paralelos son muy importantes para ver un cuadro más completo. Entonces, aquí fíjense, para que no se confundan, aquí es evidente que no está hablando acerca de un endurecimiento judicial, porque aquí se está refiriendo a creyentes. Aquí se está refiriendo a los discípulos. Ya habían creído en Él, ¿sí? Pero queda claro entonces que existe ese propósito, ¿sí? Que hay un propósito de Dios. A veces no lo entendemos de entrada, pero ahorita voy a ahondar en eso. El asunto es de que es evidente también que el enfoque de los discípulos estaba en otras cosas.
Fíjense, en el versículo anterior les dice el Señor, lo voy a parafrasear, pónganme atención en cada una de estas palabras, ¿sí? Guárdenlas ahí ténganlas. Igual ahorita no las van a entender, ¿sí? Pero guárdenlas, ténganlas presente, ¿sí? Es como cuando en Juan 13, que les iba a lavar los pies a los discípulos. Entonces dijeron, no, a mí no me vas a lavar. Y no, ¿cómo, Señor? Fue un shock, porque lavarle los pies, por ejemplo, a los discípulos, estoy en un paréntesis, tenía que ver con la actividad de un siervo, ¿verdad? No del maestro. Entonces para ellos era un shock durísimo, o sea, no entendían lo que estaba pasando, pero el Señor les dijo, miren, lo que yo hago ahorita, ustedes no lo entienden, lo entenderán después. Y es muy importante que entendamos ese principio aquí, porque nos dice que no entendían porque les estaban veladas para que no las comprendieran, ¿verdad? Entonces, repito, aquí definitivamente no está hablando del endurecimiento judicial, no está hablando de que ellos se habían encallecido y después el Señor los endureció, ¿verdad? No está hablando de eso, está hablando de otros propósitos que ahorita los vamos a ver, ¿sí? Lo que debemos de traer presente, repito, es de que los discípulos tenían su enfoque en otras cosas, tenían una idea muy distinta con relación al Mesías. Había cosas que el Señor Jesús decía y hacía que ellos no entendían y es como que, bueno, ya es el momento, si eres el Mesías, tú vas a traer libertad, ¿verdad? Nos vas a libertar de los romanos, estamos esperando a ver en el momento en que sea, vamos a hacer ya el levantamiento y vamos a expulsarlos de nuestra tierra. Y vas a establecer tu reino aquí en Israel y esta va a ser una nación impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos esos eran conceptos que ellos tenían muy fuertes del Mesías, ¿sí? Entonces póngame atención en esto que les voy a decir, por favor. Porque podemos ser creyentes, podemos amar al Señor, podemos creer en Él, pero con todo y eso también podemos aferrarnos o estar aferrados a ideas que incluso sean contrarias a la palabra de Dios con respecto a cualquier tema, Yo aquí solamente traigo el hecho de que nos pasa. Entonces, podemos tener ideas, podemos tener una argumentación en nuestra cabeza que no correspondan a la realidad de Dios, ¿verdad? Y que al no corresponder, ya no quiero decir solamente la expectativa, pero la idea que yo tengo, si no se corresponde, si no está fundamentada esa idea, si esa idea no surge de la palabra de Dios, ¿verdad? Y surge de cualquier otras cosas, de enseñanzas triunfalistas, de lo que quieran, de lo que gusten y manden, de tradiciones, de lo que sea. El punto es que si la idea que tengo no está fundamentada en la palabra de Dios, no se sostiene ahí, no se corresponde a eso, entonces cuando venga una palabra de Dios con respecto a ese tema, eso nos va a impedir ver y entender lo que Dios nos está hablando. Y muy probablemente vamos a rechazar esas ideas, como, miren, yo he visto esto, ¿sí? Yo he visto eso. Híjole, a la hora de que expones la palabra, miren, hay gente que va y sí quiero congregarme aquí, quiero reunirme, y cuando la palabra sale les pega y ahora sí que casi van, y ¿quién le fue con el chisme al pastor? ¿Sí? Está hablando de mí, lo están diciendo por mí, cuando no es así. Estamos aquí, pero porque choca con las ideas que tenemos, y eso es lo que estaba pasando aquí. Entonces seguimos avanzando, porque fíjense que tal vez las ideas de ellos, que eran ideas preconcebidas sobre el reino glorioso del Mesías,
servía como barrera que obstaculizaba la aceptación de lo que el Señor les estaba anunciando sobre su muerte. Es decir, Él se estaba presentando, ¿verdad?, como el Mesías siervo, como el Salvador siervo, el que venía a servir. Ahora, el texto que vimos en Mateo 20-28, pues eso ya fue después de resucitado, pero todavía aún ahí no tenían en claro el asunto. Fíjense, aún después de resucitado y ya estando, de hecho en su momento vamos a llegar, pero allá en Hechos capítulo 1, poco antes, no sé, no puedo decir si horas o un par de días antes de la ascensión, pero nos dice, antes de que el Señor ascendiera, todavía los discípulos se acercaron y le preguntaron, bueno, ya resucitaste, ya está, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Ya es el tiempo de restaurar el reino? Y el Señor les dijo, ay, ¿saben qué? No han entendido todavía, pero va a venir el Espíritu Santo. Y ya les da la comisión que vendría sobre ellos, el Espíritu Santo, y les serían testigos, etcétera, etcétera. Ya en Hechos 1, ¿verdad? Entonces, el asunto, mis amados, es que al estar ellos cerrados en una sola idea, voy a decir así, una sola idea teológica con respecto al Mesías, ¿sí?, que no, y debo decir, la idea que tenían no estaba fundamentada en la enseñanza de las Escrituras. Probablemente, lo más seguro, estaba fundamentada en las enseñanzas de los rabinos, en las tradiciones. Entonces, no les era posible entender, no les era posible aceptar que todo lo que tenía que ver con los padecimientos, con la muerte, con la resurrección que Jesús les estaba anunciando que iba a suceder en Jerusalén dentro de muy poco tiempo, ¿sí? Entonces todo eso estaba chocando ahí. Entonces aparentemente los discípulos todavía estaban confusos, fíjense, de cómo podría Jesús, con ese glorioso poder que había estado manifestando, ¿cómo podría experimentar una muerte humillante? ¿Sí? Tampoco podían entender la reacción de la multitud a los milagros, ¿verdad?, que hacía, porque vemos en un principio que nos dice que hablaban de las maravillas, que estaban maravillados de las cosas que el Señor hacía. Entonces, todo eso es como que los discípulos voltean a ver a la multitud y el Señor actúa por acá y hace algo y tremendo y voltea y todos se maravillan, pero tampoco esa reacción de la multitud hacia los milagros del Señor. Y fíjense bien, el hecho que al revelar su identidad ante las autoridades religiosas, eso lo llevaría a la muerte. Porque como vamos a leer, vamos a ver más adelante, hoy no, pero más adelante les anticipo, ¿se acuerdan cuando lo aprendieron, lo llevaron ante el Sanedrín, ¿verdad? Y lo empiezan a acusar, y llevaban falsos testigos, etcétera, etcétera, pero no podían encontrar nada porque se contradecían, hasta que le preguntaron, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, yo soy. Y ya fue que se rasga las vestiduras del sumo sacerdote y dice, ya, blasfemia. Y eso fue lo que lo llevó a la muerte. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Entonces, esto también nos dice, ¿verdad? Vimos que temían preguntarle, que tenían temor de preguntarle al Señor. Él les estaba hablando de esto y ellos así todos confundidos y ¿cómo es posible todo esto que acabamos de mencionar? Y pues pregúntale tú, y el otro, no, pues tú pregúntale, Pedro, tú que siempre abres la boca rápido, pregúntale. Y él, no, pues tú, Juan, pues tú eres el que te le recuestas ahí, ¿verdad? Y ahí estaban, pero tenían temor de preguntarle. Ahora, ¿por qué era ese temor? Bueno, la Biblia nos dice que había temor, pero no nos dice por qué. Pero probablemente fuera porque ellos tenían esas ilusiones que ellos tenían
de un reino glorioso, temporal, inminente, que se les viniera abajo. No sé, es posible también que no quisieran preguntarle debido a que, ustedes recuerdan la respuesta que el Señor le dio a Pedro cuando le dijo que evitara la cruz, no, o sea, cuando ustedes quienes dicen que yo soy, no, pues, y dice Pedro, pues era el mismo pensamiento de todos, tú eres el Hijo, ¿verdad?, del Cristo, el Hijo del Dios viviente, y qué tremendo, y después lo jala para acá y lo empieza a regañar, ni se te ocurra andar diciendo eso, Señor. Y ese apártate de mí, Satanás, fue muy impactante para todos. Entonces yo no sé si esto lo tenían ahí así como que no vaya a ser que abra la boca ahorita, le pregunte y nos pegue una buena enjabonada y una enjuagada por aquí. Porque esencialmente todos pensaban lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, les voy a hacer una pregunta para que tengamos un poquito más en claro esto. Alguna vez, sobre todo los papás, ¿no? Pero no se limita a los papás. Pero alguna vez le han dicho a alguno de sus hijos algo que ustedes saben que ellos no lo van a captar y que no lo van a captar no porque sean torpes, sino por un lado porque son inexpertos, porque saben que también que no es el momento de explicarles cosas, aunque se las tengan que anunciar, aunque se las tengan que decir. ¿Ustedes alguna vez le han dicho algo a alguien, otra vez, que saben que no va a entenderlo, pero, repito, no es el momento de explicarlo? Pero le han dicho, mira, tú nada más ten presente esto, te lo estoy diciendo ahorita, no te lo puedo explicar, pero te aviso, te digo esto, ¿sí? Y es así como que, caray, ¿sí les ha pasado? Ok, entonces el asunto es que muchas veces tenemos que aprender una determinada lección para estar en condiciones de procesar correctamente información sobre, pues, algún aspecto que es difícil de tratar o que tiene consecuencias muy serias. Cuando es algo que es irrelevante, cuando es algo que no tiene peso, pues no importa si, mira, te digo esto y si no me entiendes no pasa nada. Pero a veces, y sobre todo como padres, sabemos que a veces les tenemos que decir cosas a los hijos y cuando se las estamos diciendo, sabemos que no van a entender. De hecho, hay un dicho que los papás tenemos, ¿sí? Sí, pero cuando seas padre me vas a entender. Cuando tengas hijos me vas a entender. Sí, yo creo que esa nos la han aplicado a todos y yo creo que todos la hemos aplicado en algún momento, ¿verdad? Entonces, a veces, la verdad es que a veces uno tiene que decir cosas como, ahorita no te puedo explicar acerca de eso, ¿verdad? Pero te tengo que avisar, te tengo que anunciar que es esto lo que va a pasar, porque quiero que lo tengas presente, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor porque nos damos cuenta de que a quien le estamos diciendo, el enfoque que tiene de las cosas no le va a dar más para asimilar, no va a poder asimilar, ¿sí? A veces les hablamos de responsabilidades a los hijos, pero los hijos se quedan, el enfoque que ellos tienen, la experiencia que ellos tienen, el entendimiento, es bien diferente. La idea, por ejemplo, que podemos tener un padre acerca de la responsabilidad que un hijo adolescente. Pero hay que decirle cosas acerca de la responsabilidad a nuestros hijos desde pequeños, ¿verdad? Que las tengan presentes y les vamos enseñando. Pues eso es lo que estaba pasando, hermanos. Podemos ver que el Señor está hablándoles de cosas bien profundas. Les está hablando de cosas bien gloriosas. Mis amados, les está hablando del plan de salvación. Les está hablando del plan de redención. De este plan que estaba desde antes de la fundación del mundo.
Y les está hablando acerca de eso, les está explicando acerca, les está diciendo cosas. Miren, va a pasar esto para que no se asusten, pero sé que no, o sea, no lo van a entender. Y podemos ver, repito, que Él les está hablando cosas bien tremendas. Y el enfoque de ellos, mientras Él estaba en eso, ¿sí? Ellos estaban discutiendo quién sería el más importante. ¡Híjole! ¡Qué tremendo! El Señor hablándoles de cosas, y no fue una sola vez, hablándoles de cosas gloriosas y ellos discutiendo, ¿verdad? Ellos de alguna manera casi, pues no voy a decir peleándose, pero sí discutiendo, y se ve que la discusión era acalorada, ¿verdad? Como que tomaban distancia y se iban y se daban sus encontronazos de quién sería el más importante. Entonces seguimos leyendo. Versículos 46 y 47 de Lucas 9, Nueva Biblia de las Américas. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense. O sea, el Señor hablándoles de, pues ya lo que mencionamos, ¿no? Versículo 47. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó un niño y lo puso a su lado. Miren, aquí a veces nosotros pensamos que, bueno, pues ahí iban por el camino y todos andaban juntitos, pero no, pues a veces uno se adelantaban, ¿no? Ahora el Señor no tenía que escucharlos para saber lo que estaban hablando, porque aquí nos dice, fíjense, esto es algo que solamente Dios puede hacer, sabiendo lo que pensaban en sus corazones. Dios es el único que sabe lo que pensamos, ¿sí? Porque nosotros a veces traemos todos los cables, todos por ningún lado, ¿verdad? Y andamos todos cortocircuitados y andamos con la mente por quién sabe dónde. Bueno, el Señor sabe la condición y el Señor sabe lo que estamos pensando. Pero me llama mucho la atención. Yo imagino que ya luego los está viendo. Me imagino ese video. ¿Sí? Los está viendo, ya están en algún lugar por ahí, hay más gente y agarra a un niño, ¿verdad? Y lo carga, lo jala para allá, lo pone a su lado y lo levanta, ¿verdad? Marcos da más detalle, otra vez, testigo presencial, ¿verdad? Deja ver una escena muy reveladora, ¿sí? Y es como cuando te preguntan algo en lo que tú sabes que no estás bien, pero también sabes que el que te está preguntando ya sabe la respuesta y eso hace la pregunta, la hace muy incómoda y aquí nos deja ver ¿verdad? Se percibe ese silencio incómodo. Miren lo que dice Marcos. Es que me imagino la escena, ¿no? Dice, a lo mejor dicen, ay, pues tienes mucha imaginación, pastor, porque yo no veo nada. Bueno, cada quien su religión. Versículo 33 de Marcos 9 dice, llegaron a Capernaum, ¿sí? Fíjense, ya nos habla, ya nos ubicas ahí, ¿verdad? Dice, cuando ya estaban en casa, Jesús preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Y es ahí cuando, híjole, ¿verdad? Ellos se quedan acá y es, ya nos pilló aquí en estas. Ya sabe lo que veníamos. Oh, ¿sí? Dice, pero ellos se quedaron callados. Silencio, nada más se oían los prip, prip, prip de los grillitos, ¿verdad? Dice, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Y vean lo que venían discutiendo. El Señor, repito, hablándoles de que era necesario, de que subiera, que iba a padecer, que Él era ese siervo, ¿verdad? Que Él era el Mesías siervo, el Salvador siervo.
y que todos esos padecimientos, que todo eso que iba a ocurrir está en las Escrituras, ¿sí? Y ellos es como que, bueno, no, entonces como no entiendo, mi enfoque es otro y ese no es mi problema es otro. Entonces, como ese no es mi problema, lo que tú me quieres decir no es importante. Y a veces está esa actitud, la vemos en la sociedad, pero no voy a entrar por ahí, ¿sí? Pero ellos venían discutiendo acerca de eso. Seguimos leyendo en Lucas 9:48 y nos dice, se acuérdense que lo puso a un lado, dice, el que reciba a este niño en mi nombre, es decir, como si yo lo hubiera enviado, como si ese niño fuera yo, les dijo, me reciben a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y aquí acuérdense, de recibir es del que cree, el creer, ¿sí? El que cree, el que recibe a este niño, el que cree que yo le envié a este niño, me está recibiendo a mí, y el que me recibe a mí, pues recibe al Padre, ¿verdad? Está creyendo en Él. Pero aquí la última frase es muy importante, ¿sí? Dice, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y es claro que relaciona a los niños con la humildad, ¿sí? Aquí la palabra pequeños se podría traducir también como humilde, porque la voz griega, la palabra pequeño es la palabra griega microteros, ¿ok? Microteros, micro, está hablando de lo más pequeño, ¿no? Pero microteros se refiere a alguien más pequeño en dignidad, no porque sea alguien indigno, no, sino que se está refiriendo a alguien que baja la cabeza con facilidad, que cuando les dices algo no es, bueno, y a mí qué me dices, si yo sé más que tú. Ese tipo de actitudes que vimos que se venían dando en el camino, en donde ellos venían diciendo y venían discutiendo quién era el más importante. ¿Sí? Es decir, esa actitud que ellos tenían era todo lo contrario a ser el más pequeño. Entonces, bueno, hasta aquí es obvio que el enfoque de los discípulos era buscar posiciones en el reino, es decir, ¿cuándo va a ser? Esto ya va a pasar, y cuando el reino se establezca se necesita un gobierno. Yo quiero estar en un puesto importante, ¿sí? Yo quiero estar ahí en ese puesto importante. Más adelante todavía vemos el atrevimiento, ¿verdad?, de la mamá de Juan y de Jacobo, ¿verdad? De que pues llegas ahí, ay Señor, te quiero pedir algo, que aquí que uno de mis hijitos se sienta a la derecha y el otro a la izquierda de ti. O sea, en un puesto de autoridad. Es como decir, quiero pedirte que uno de ellos, allí en tu reino, sea el primer ministro y el otro que sea el canciller, ¿verdad? O que sea el ministro de guerra, o que sea, yo no sé, ¿verdad? Que tengan poder, que tengan decisión, que tengan una buena posición ahí en el reino. Entonces, ellos no asociaban la humildad, no habían entendido la humildad como parte del reino de Dios. No lo entendían así. Otra vez, el Señor, yo estoy insistiendo en esto, el Señor les hablaba del Mesías siervo, ¿sí? Y ellos tenían la idea otra vez del Mesías, pero poderoso, impresionante, imponente, ¿sí? Entonces, ellos estaban, fíjense, estaban a pocos días, estaban muy cerca de presenciar el acto de humildad y de autonegación más grande que jamás ha existido en la historia del ser humano: la cruz, ¿sí? En otras palabras, la lección que ellos tenían que aprender era humildad. A ser un microteros, a alguien que baja la cabeza con facilidad, a alguien, ¿sí? Por eso
hay algunos salmos, ¿verdad? Que a veces no los entendemos. En uno de los salmos, ahorita se me vino esto, perdón, no lo tengo aquí a la mano. Si no mal recuerdo, bueno, es un salmo mesiánico, pero refiriéndose precisamente a Jesús, ¿verdad? En donde dice, escrito por David, en donde dice, gusano soy, ¿verdad? Y uno dice, ¿un gusano? ¿Qué le puedes hacer a un gusano? O sea, un gusano, si lo quieres pisar, ¿qué le haces? Lo pisas y no pasa nada, lo apachurras y ya. Pero si a una serpiente la quieres pisar, ¿qué hace esa serpiente? Te muerde. Okay. Entonces, está hablando de esa actitud, hermanos. Está hablando de no tener una actitud defensivo-agresiva, ¿sí? De esa actitud arrogante, del yo soy más importante. Entonces, les voy a leer algo que escribió el doctor Francisco Lacueva, entendiendo esto. Dice, el escándalo de la cruz, algo que se menciona ahí en Gálatas 5:11, dice, es de tal calibre que solo cuando el Espíritu Santo remueve el velo de los corazones, es posible contemplar la cruz sin tropiezo, según a los Corintios 3:14 al 18. Y hasta gloriarse en ella, Gálatas 6:14. Ponga atención en esto. Fue un favor del Señor el que en aquellas circunstancias no pudiesen percibir lo que la cruz de Cristo significaba. No fuera que ante el prospecto de tal suplicio para su maestro, le abandonasen despavoridos. Medite en eso. ¿Sí? Voy a leer la última parte. Fue un favor del Señor el que en aquellas circunstancias no pudiesen percibir que la cruz de Cristo, lo que la cruz de Cristo significaba. No fuera que ante el prospecto de tal suplicio para su maestro le abandonasen despavoridos. Que a fin de cuentas, cuando lo llevaron, cuando lo aprendieron, todos salieron corriendo, todos, excepto Juan, fue el único que se paró y que estuvo delante de la cruz y que estuvo con su mamá, con María, la madre de Jesús. Entonces Lucas pone en claro, cuando nos menciona estos detalles, ¿verdad? Que no se trataba de un problema ahí medio abstracto de la grandeza en el reino de los cielos, ¿verdad? Así tal como se lo propusieron o como se lee ahí en Mateo 18:1. Se los voy a leer. 18:1 dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, eso se oye bien, se oye muy corto, aunque evidentemente ese fue lo que ocurrió. Pero se fijan cómo Marcos y cómo Lucas nos dan más detalles, que hubo una discusión, ¿sí? Que hubo momentos incómodos con eso. No fue ambiguo, sino que ya era un problema personal que tenían entre ellos. Ya habían situaciones personales entre ellos y aquí, hermanos, eso es el pan de cada día en las congregaciones. Y sí amamos al Señor y sí queremos seguirlo y sí queremos servirle, pero luego tomamos actitudes muy equivocadas con miembros incluso del mismo equipo, cosas personales. Y a veces no pedimos perdón, ¿sí? Es como que no, defiendo mi punto. Humildad es lo que hace falta, ¿sí? Ellos ya habían entrado en rivalidades, los celos, ¿verdad? Y bueno, ya habían palabras bruscas, ya habían roces, ¿sí? Pues ya les mencioné, ¿verdad? Lo de Juan y Jacobo. Pero, mis amados, esto es bien tremendo. Las expectativas que tenemos. La verdad es que cuando hacemos esas cosas, cuando incurrimos en ese tipo de detalles, es un espectáculo de lo más triste, ¿sí? Es una tristeza
Y no solamente una tristeza, es una vergüenza cuando, ay, pues no me dijo. Y yo le dije y me contestó así. Y ya hacen un problema. Y se hace un problema porque humildad es lo que hace falta y porque ya me hirieron, ya me sentí, ahora ya estoy, ay, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé si voy a venir, creo que ya no voy a servir. Y entramos en unas cosas, en un espectáculo muy triste. Vean el paralelo de esto, hermanos. El Señor queriendo hablarnos cosas gloriosas, el Señor queriendo llevarnos a un nivel muy superior de donde estamos y que va a tomar tiempo y de que Él sabe que no vamos a entender algunas cosas, pero que nos está enseñando lecciones, pero que lo que tenemos que aprender es a cuidar nuestro corazón y a afinar nuestras actitudes, ¿sí? Entonces yo no sé en qué momento empezó el debate entre ellos ahí, ¿verdad? A lo mejor debido a la envidia de alguno de ellos, ¿verdad? O de los que se quedaron abajo cuando la transfiguración. Yo no sé si si el asunto empezó entre Pedro, Juan y Jacobo, o si empezó entre Mateo y entre los otros para con Pedro, Juan y Jacobo. No lo sé, ¿sí? Pero el asunto es que se dio. El por qué se haya dado, escuchen bien, el por qué se haya dado no es importante. Lo importante es resaltar que se dio. Y que si eso se dio, no fue porque esto detonó, no, es porque habían cosas en el corazón de ellos que tenían que arreglar y que todo esto lo trajo a flote, ¿sí? Entonces, el Señor aquí les rompió el esquema mental que tenían y expuso el orgullo de ellos. Entonces, el Señor aquí aclara, ¿verdad?, esta paradoja de que el más pequeño, ¿sí?, el microteros, ¿verdad?, el más pequeño es el más grande. ¿A qué se refiere esto? Y ellos lo entendieron bien, ellos lo entendieron perfectamente, ¿sí? Es decir, quienes se hacen a sí mismo servidor de sus hermanos. ¿Quién es el más pequeño? El que se hace servidor de sus hermanos, ¿sí? Es decir, esta misma actitud de servicio caracterizó al Mesías porque estuvo dispuesto a ir a la cruz por todo el pueblo, sabiendo que lo estaban rechazando, pero que después tendrían oportunidad para arrepentirse. Así que cuando Jesús les dijo, ¿verdad?, de que el más pequeño entre todos ustedes, ese es el grande, pues estaba refiriendo que a aquel que no pone peros para relacionarse libremente con los otros creyentes, que seguramente no piensan igual que uno, pero no andan poniendo peros, no andan buscando el cómo no. Ay, si es que ya sabes cómo es. Ay, es que luego esto. Ay, es que luego dice de esta manera. Y es que, ay, qué aburrido. Ay, qué cansón. Ay, qué pesado. ¿Sí? Mejor no, mejor así yo, mira, mejor yo sin problemas, mejor yo de lejecitos. Eso es lo que estaba trayendo aquí. ¿Sí? Es decir, el que no pone requisitos para servir, el que no pone requisitos para edificar la vida de sus hermanos, aun cuando el costo para él mismo sea alto. Aun cuando digo, híjole, sí, pues, pero voy a ser paciente, voy a ser amoroso, voy a ser paciente y les voy a servir. Quiero que se edifiquen y voy a estar orando por él o por ella o por ellos, ¿sí? Ese es el mayor. Entonces, porque miren, ¿se acuerdan que el Señor les llevó a un niño y les dijo, pues háganse como estos, ¿verdad? Como los niños. El asunto es de que hay una diferencia muy grande entre ser como un niño y comportarse con niñerías. Ajá. Son dos cosas bien diferentes, hermanos. Vámonos para el final. Versículos 49 y 50 de Lucas 9. Dice, aquí, híjole, otra vez, aquí ya me imaginé la escena, pero se los voy a leer el texto. Dice, y Juan respondió, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no andaba con nosotros. O sea,
¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué discutían? ¿Qué hablaban entre ustedes? Pues es que andábamos reprendiendo a uno ahí, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está con ustedes, el que no está contra ustedes, está con ustedes. Entonces es así como que Juan dijo, cambiemos el tema porque esto ya se está poniendo muy espinoso. Este silencio estuvo muy largo, estuvo muy incómodo. Yo no sé si aquí Juan estaba tratando de impresionar al Señor, ¿verdad? Con un celo de proteger el nombre del Señor, pero el Señor no se impresiona con eso. El Señor no es impresionable con eso. Es que sea el menor, que sea el pequeño, hazte pequeño. Esta es una tendencia que tenemos los seres humanos y no excluye a los cristianos, ¿sí? Y es la de excluir o incluso perseguir a quienes no se amolden a lo que nosotros pensamos que debe ser. Pensamos que así es, o al menos el cómo hacemos las cosas. Entonces, híjole, eso es tan de la carne, pero lamentablemente lo hemos visto mucho a lo largo de la historia de la iglesia. Eso es confundir la unidad con la uniformidad. Y la instrucción que el Espíritu Santo nos da es que guardemos la unidad. Nosotros no producimos unidad, Él es el que une, ¿sí? La unidad la produce Él, pero nosotros debemos de ser cuidadosos con la unidad, ¿sí? Sean diligentes en cuidar la unidad del Espíritu. No habla de la uniformidad, nada dice con respecto a la uniformidad. La Biblia no habla acerca de uniformidad, habla de unidad. ¿Sí? Nunca dice estamos uniformados en Cristo, somos uniformes en Cristo. Al contrario, dice la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Pero la unidad, y esa unidad no la producimos nosotros. Es el Espíritu Santo, es una obra del Espíritu que Él produce. Nosotros debemos de ser cuidadosos con ella en nuestras actitudes, de no andar con arrogancia, sino andar viendo quién es importante y quién tiene la razón. Porque a veces los dos tienen la razón, pero sí, yo sé que tú tienes razón, pero yo tengo más razón que tú. Sí, yo sé que tú estás bien, pero yo estoy mejor. ¡Ay! ¿Sí? Entonces aún hoy en día hay ese espíritu de exclusivismo mezquino, ¿verdad? Que a veces se confunde con lealtad a la iglesia o a la denominación en la que estoy. Hay gente, fíjense, hay gente que dice, no, nuestra denominación es la manifestación más pura del cuerpo de Cristo en la tierra. Híjole, qué arrogantes. Nosotros estamos bien, todos los demás están mal. ¡Qué arrogancia! ¿Sí? Eso tiene un impacto importante en la historia de la iglesia. Han habido guerras, hermanos. Han habido muchas muertes a causa de eso. ¿Sí? Ha habido y aún lo hay mucho fuego amigo. ¿Sí? Fuego amigo es cuando, por ejemplo, están en una guerra y los del mismo ejército disparan, ¿verdad? Los mismos soldados están disparando hacia un punto, pero no saben, no se dan cuenta de que ahí están de sus compañeros y les pegan a ellos. Eso es fuego amigo, no es fuego de enemigos, sino eso es fuego amigo. Y hay mucho de eso, lamentablemente. Así que aquí sugiere que los 12, ponga atención por favor, no deberían de considerarse ellos como representantes exclusivos de Dios. O sea, Juan casi llegó sintiéndose como el manager del Señor, ¿sí? O sea, más bien que se alegraran de que el poder de Dios se estaba manifestando también por medio de otros. O sea, oye, ¿por qué lo reprendes? Es que no anda con nosotros, pero lo está haciendo en mi nombre, entonces déjalo. ¿Sí? De manera muy especial, aquí el Señor subraya
que sus seguidores, ponga atención en esto, no se definen por la fidelidad a una organización religiosa, sino por poner su confianza en Él. Un discípulo de Cristo no es aquel que dice, no, aquí esta es mi denominación, es la mejor. Y no. Yo aquí traigo tatuado, ya hasta me tatué el logo de casa de oración. Aquí lo traigo, en mi corazón traigo el logo de casa de oración. No. Es nuestra confianza en Cristo. Es nuestra comunión con Cristo. Es el haber sido lavados por su sangre. Es el saber que nuestros pecados han sido perdonados solamente por su gracia y por su misericordia. ¿Sí? Vámonos para el final. Primera conclusión. Cuando mostramos una actitud desprovista de egoísmo, es decir, que no actuamos de una manera egoísta o una manera orgullosa, cuando no actuamos en una actitud protagonista o de competencia en el servicio, entonces lo representamos bien. Porque muchas veces podemos estar haciendo las cosas muy bien, pero hay una actitud de competencia con el otro. Ay, sí, pues allá, mira, ya te dijeron. Ay, sí. ¿Sí me explico? Y eso, hermanos, eso huele muy mal delante de Dios y eso causa mucho daño a la iglesia de Cristo. Todos los que servimos, esto es algo que debemos de estar revisando. Debemos de estar revisando nuestro corazón de esto. Principalmente, repito, los que servimos, ¿verdad? Los que estamos al frente. ¿Por qué? Ay, es que me gusta que me vean. Me gusta que sepan que yo hice esto. No, hermanos, eso no es así. No lo representamos bien cuando actuamos de esa manera. A lo largo de la historia de la iglesia, en multitud de ocasiones se considera cristiano, ¿verdad?, al que se identifica con una determinada entidad religiosa, cuando solo es digno de llamarse cristiano aquel que tiene la vida de Cristo y mantiene una relación real con Él. Punto. ¿Sí? Cuando dicen, no, es que aquí, en Europa somos cristianos. Yo ya les he hablado de la diferencia entre cristianismo y cristiandad. Cristianismo es un seguimiento personal, es un seguimiento individual a Cristo. Cristiandad tiene que ver con los valores de Cristo, pero eso no quiere decir que alguien, pues yo soy de tal entidad religiosa, ¿verdad? Yo soy, mi religión soy tal, soy evangélico, ¿sí? Soy anglicano. No, yo soy luterano y tú lo que no has entendido es de qué se trata ser un discípulo de Cristo. Las afiliaciones que podemos tener ahí, un pastor muy sabio dijo que todas las denominaciones que son miles las que hay, miren, las denominaciones son solamente accidentes históricos, porque la iglesia es una. ¿Sí? Entonces, repito, solo es digno de llamarse cristiano aquel que tiene la vida de Cristo, el que tiene vida eterna, aquel que tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿sí? Y tiene una relación con Él. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú muchas veces haces cosas, dices cosas que sabes que no las entendemos y que a veces aún nos privas de entenderlas para que aprendamos otras lecciones, pero que tengamos presente aquello que nos estás diciendo, Señor. Ayúdanos a entender y ayúdanos a tener una actitud correcta siempre, de amor, de un cuidado amoroso para los hermanos, de un cuidado amoroso para los que tenemos en derredor, Señor. Que podamos expresarte a ti porque de lo contrario, por más cosas, por más actividades que tengamos, si no son hechas en amor,
pues nada son, Señor. No te impresionan. Y debemos cuidar, ayúdanos a cuidar en nuestro corazón las motivaciones, el por qué y para quién hacemos lo que estamos haciendo. Si le servimos, Señor, si servimos en la iglesia, es porque tú la amas profundamente, porque son profundamente amados por ti y por lo tanto también para uno. Señor, y que el hacerlo, el poder ver en cada paso en el servicio que demos, no verlo como algo pesado, como algo cansado, o para que me vean o para que me feliciten, sino para honrarte a ti, para manifestar tu vida, Señor. Te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia y paciencia para con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.